determina la hemostasia como un proceso fisiológico, ¿no? Y bueno, la alteración de este como un proceso prolongado, ¿no? Y hemos visto que este proceso de hemostasia, que es el que se tiene que alterar para que se forme un trombo o un plasma, ¿no? Entonces, este proceso de hemostasia, ¿cómo se va a alterar? A través de una interacción coordinada con varios componentes, ¿no? Entonces, habíamos hablado de la vasoconstricción, ¿no? Lo primero que tiene que haber un evento hemostático para que se forme un coágulo es una vasoconstricción. ¿Qué determina esa vasoconstricción? Cualquier alteración en la pared del vaso sanguíneo, ¿no? Fíjense acá el dibujo, en este caso hay una descontinuidad del epitelio, ¿no? Lo que pone en contacto a la sangre con el tejido conjuntivo epitelio del vaso sanguíneo, ¿no? Pone a la sangre en contacto con el tejido conjuntivo del vaso sanguíneo y eso determina, primero y principal, ¿no?, la secreción de algunas sustancias por parte de las mismas células endoteliales que van a producir un fenómeno de vasoconstricción, ¿no? ¿Cuál es esa sustancia vasoconstrictora más conocida o que produce mayor vasoconstricción? Es una serie de proteínas que pertenecen a las familias de las endotelinas, ¿no? Sobre todo la endotelina de tipo 1, ¿no? Eso produce una vasoconstricción, ¿no? Después hay una hemostasia primaria, ¿no? Y acá se activa el factor de Willebrand, ¿no? Y lo que va a determinar una agregación de las plaquetas sobre el mismo sitio donde tenemos relación, ¿no? El factor de Willebrand, ¿no?, determina que las plaquetas se adosen, ¿dónde? A la pared del vaso sanguíneo, ¿no? Para que se adosen esas paredes o se peguen a la pared del vaso sanguíneo, tiene que ver este factor, se tiene que unir a un receptor específico que está puesto en las plaquetas, ¿no?, que es bueno, ya vamos a ver el tipo de receptores, ¿no? Una vez que se agregan las plaquetas acá con este factor, algunas plaquetas empiezan a liberar gránulos, ¿no? ¿Qué hacen? Esos gránulos no hacen más que un efecto quimiotáxico, ¿no? Atraer a otras plaquetas, entonces, ¿no?, se van acumulando las plaquetas y se forma el famoso tapón hemostático. Después viene la hemostasia secundaria, ¿no?, que va a ser la misma célula endotelial, va a producir, ¿no?, factores químicos conocidos como factores tisulares. ¿Qué van a hacer esos factores tisulares? En primer término, este factor tisular va a producir un cambio en la alteración o en la configuración de las plaquetas, ¿no? ¿Qué van a pasar con las plaquetas? Sus membranas celulares se van a invertir, ¿no? Y los fosfolípidos que estaban por dentro terminan por fuera, ¿no? ¿Cuál es el fosfolípido que ayuda en estos casos o que determina este tipo de hemostasia? Es la fosfatidil C, ¿no? Una vez que se invierte las membranas de las plaquetas, esa acción produce la activación de la trombina. ¿Qué va a hacer la trombina? ¿No? Va a transformar el fibrinógeno en fibrina, ¿no? Y la fibrina va a crear con unas redes que van a atrapar a las plaquetas y también a su vez van a delimitar el coágulo sanguíneo, ¿no? Y después viene la estabilización o la reabsorción, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿No? Las mismas células endoteliales, ¿no?, al ver todo este proceso de coagulación y alteración de la pared endotelial, van a empezar a secretar algunas moléculas como el factor activador del plasminógeno, ¿no? ¿Qué va a ser el factor activador del plasminógeno? Son lo que les había dicho, las tijeras moleculares, ¿no? Básicamente es el factor activador del plasminógeno. Lo que va a hacer es cortar a la fibrina, a la red de fibrina en múltiples pedacitos, ¿no? Los va a deshacer, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa fibrina que se corta, con esa red de fibrina? ¿Dónde se va a ir? Al torrente circulatorio, ¿no? Y precisamente ahí, cuando se va al torrente circulatorio, esos pedacitos de fibrina que se pasan a denominar se llaman los famosos dímeros, ¿no? Los dímeros D, ¿no?, que después ustedes lo van a usar mucho en sus determinaciones del laboratorio para ver el estado de coagulabilidad, sobre todo en algunas patologías, ¿no? Y obviamente
se va a bloquear la trombomodulina, va a evitar que actúe la troponina, transformando el fibrinógeno en fibrina, ¿no? Eso va a delimitar el coágulo y va a evitar la agregación plaquetaria y básicamente se va a reabsorber ese, ¿no? Entonces, ¿no? Habíamos hablado de ciertas patologías, ¿no? Deficiencia del factor de von Willebrand, ¿qué pasa? No existe el factor de von Willebrand, ¿no? Por ende, las plaquetas no se pueden adherir al vaso sanguíneo, ¿no? Otra, el síndrome de Bernard-Solier, ¿no? Las plaquetas tampoco se van a adherir, pero no por el factor de von Willebrand, sino porque falta la proteína GP1B, que es el receptor del factor de Willebrand, ¿no? Esta proteína está en las plaquetas. Si no existe esta proteína, entonces tampoco las plaquetas se pueden adosar a la pared endotelial, entonces no hay coágulo, ¿no? Y la otra es la trombastemia o enfermedad de Glasgow, ¿no? Lo mismo. Hay receptores específicos en las plaquetas para el fibrinógeno, ¿no? En este tipo de patologías, en la enfermedad de Glasgow, esos receptores desaparecen, ¿no? Entonces el fibrinógeno tampoco se puede adosar a la plaqueta y no se puede producir la fibrina, ¿no? ¿Qué tendrán como común denominadores esas tres patologías? Ninguno se puede adherir. ¿Qué? Ninguno se puede adherir. Sí, pero ¿cuál será el síntoma o signo que esté presente en esas tres patologías? El sangrado, ¿no? Son patologías que se caracterizan por el sangrado. ¿Bien? Entonces, esto es lo que tenía que estudiar para hoy. ¿No? Me acuerdo. ¿No tenían tarea? ¿No? ¿Sí? ¿Seguro? ¿No? ¿Alejandro tenía tarea? No hay tarea. Todo ese proceso de homeostasis que yo solo he resumido está acá, ¿no? En lo que sería, ¿qué sería esto? La cascada de la coagulación, ¿no? Pero no voy a perder mi tiempo, ¿no? Explicándoles la cascada de coagulación, porque en fisiología ya lo han visto. En fisiopatología lo han visto o lo van a ver. En farmacología, cuando lleven los medicamentos antiagregantes o anticoagulantes, también lo van a ver, ¿no? Yo simplemente me encargo de la patología. Entonces, la trombosis puede tener dos consecuencias. Una sería la obstrucción vascular, ¿no? Ese trombo va a obstruir la luz, esa luz, ¿no? Va a producir pérdida de la irrigación de parte de un tejido y eso va a determinar una muerte, una isquemia, posteriormente una necrosis y la muerte celular. El ejemplo más común, ¿cuál será? El infarto agudo de miocardio, ¿no? Una vez que se muere el cardiomiocito, ¿puede regenerarse? No, es un daño irreversible, ¿no? Y después tenemos a los procesos tromboembolíticos o a la embolia, ¿no? ¿Qué pasa? Ese coágulo que se ha formado lo que hace es desprenderse de la pared y migrar hacia otro vaso sanguíneo y producir un proceso obstructivo. Los más conocidos son el tromboembolismo pulmonar y los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Para que existan todas estas patologías relacionadas a los procesos trombóticos, hay una triada muy característica, ¿no? Y esa triada es la triada de Virchow, que describe tres factores principales. ¿Cuáles serán? ¿Qué más? Coagulabilidad. Sí. Y la alteración del flujo de la sangre. Si el próximo martes en su examen dice describa los componentes de la triada de Virchow, ¿ustedes qué tienen que contestar? Lesión endotelial, hipercoagulabilidad y alteraciones del flujo sanguíneo. ¿Bien? Entonces, lesión endotelial, ¿no? Cuando esta capa de la célula se daña o altera su función normal, como habíamos visto, ¿no? El flujo sanguíneo, ¿no? Siempre se describe el flujo sanguíneo como un flujo laminar. ¿A
¿A qué se refiere? Que los elementos formes o componentes celulares de la sangre no están distribuidos de manera arbitraria, ¿no? Cumplen o están bien ordenados dentro de la sangre, ¿no? Por ejemplo, las plaquetas nunca están cerca a las paredes de los vasos sanguíneos, ¿no? Porque se pueden activar sus receptores y ¿no? Se llevan a la reducción, ¿no? Entonces, cuando se altera ese flujo sanguíneo, se tiene que alterar y las plaquetas tienen que llegar a la pared endotelial y producir un proceso tromboembolítico, ¿no? Y el estado de hipercoagulabilidad, ¿no? Una condición donde se aumenta, ¿no? La tendencia a formar coágulos sanguíneos, ¿no? Entonces, ¿qué podrá determinar eso? ¿No? Las causas de lesión endotelial, la más conocida tal vez es la arterioesclerosis, ¿no? Ruptura de las placas, procesos inflamatorios propios de los vasos sanguíneos, como se conocen, por ejemplo, a las vasculitis, el cigarrillo, la hipertensión y algunas toxinas, ¿no? El flujo sanguíneo anormal, ¿no? Pacientes que están mucho tiempo postrados o inmovilizados, ¿no? Por ejemplo, cuando están en la cama, ¿no? O porque tienen algún tipo de parálisis, o aquellos pacientes que hacen viajes muy largos y están todo el tiempo o están muchas horas en una sola posición, ¿no? Y la insuficiencia cardíaca, las varices, ¿no? Y los estados de hipercoagulabilidad pueden ser, ¿no? Primarios cuando son genéticos y después, ¿no? Pueden ser adquiridos o secundarios, ¿no? El uso de algunos fármacos, síndromes nefróticos, el cáncer, ¿no? El embarazo o el producto, ¿no? Entonces esas son las causas, tanto de lesión endotelial, causas de alteración del flujo sanguíneo o estados de hipercoagulabilidad, ¿no? ¿Cómo evoluciona un trombo? ¿Qué esperamos? ¿No? Que pase en un trombo, ¿no? Puede haber una propagación, ¿no? Puede acumularse más plaquetas de fibrina, conduciendo finalmente a la obstrucción del flujo sanguíneo, por ende isquemia, ¿no? La embolización puede desalojarse, ¿no? Y migrar hacia otros lugares de la vasculatura, ¿no? La disolución puede eliminarse a través de una actividad fibrinolítica, ¿no? Entonces se desaparece o se elimina, ¿no? O puede haber un proceso de organización y recanalización, ¿no? Puede este mismo trombo producir o activar los mediadores químicos de la inflamación, producir un proceso inflamatorio y después una reorganización en lo que sería una fibrosis y una reparación, ¿no? Para tratar de alguna manera de restablecer el flujo vascular de esa zona afectada. ¿Bien? Entonces, dentro de las múltiples patologías que pueden existir, ¿no? Debido a procesos tromboembolíticos, ¿no? Les voy a hablar de esta, que es muy importante porque en algún momento de su carrera, ¿no? Van a estar frente a lo que sería un CIT, una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Porque en realidad no es una patología por sí sola, no es una patología secundaria, ¿no? Porque acompaña a varios procesos patológicos, que es una formación generalizada de microtrombos, ¿no? Que obviamente va a llevar a una oclusión microvascular en muchos órganos, ¿no? Y después una tendencia a la hemorragia debido a formar esos pequeños trombos, ¿no? Existe un aumento de los consumos de los factores de coagulación, ¿no? Se aumenta el consumo de los factores de coagulación, después viene obviamente una hemorragia. Por eso también se la denomina como coagulopatía de consumo. Bien, entonces, ¿por qué es importante estudiarla? ¿No? Porque no es una enfermedad primaria, sino una complicación secundaria a una variedad de enfermedades, ¿no? ¿Cuáles pueden producir un proceso, una coagulación intravascular diseminada? Infecciones graves, traumatismos, complicaciones obstétricas, algunos tipos de cáncer, sobre todo las leucemias, ¿no? Reacciones transfusionales, enfermedades hepáticas graves, pancreatitis aguda, shock de cualquier etiología, ¿no? Acá tenemos un corpúsculo renal, ¿no? Un glomérulo, y fíjense, los capilares están totalmente ocluidos por esos trombos fibrinoides, como les decimos cuando tienen este color. ¿Bien? Entonces
alteración del flujo sanguíneo de ese azúcar, ¿no? Entonces, ¿cómo se diagnostica? ¿No? Un laboratorio que nos tiene que dar una trombocitopenia, una prolongación de los tiempos de protrónico, ¿no? Obviamente esta coagulación intravascular diseminada puede ser aguda y crónica. La aguda es la más grave y la más funesta para el paciente, ¿no? Y entonces acá, ¿no? Dentro de todos los parámetros del laboratorio que tenemos, ¿no? Fibrinógeno, los pronósticos y todo eso, también entra lo que sería el dímero D, ¿no? Un aumento, ¿no? en la cantidad de dímero D en sangre nos habla de un estado de hipercoagulabilidad o que el coágulo se está deshaciendo, ¿bien? Entonces puede llegar a sobrevenir posteriormente una hemorragia, ¿no? Era lo que se pedía muchísimo en los pacientes que tenían COVID, ¿no? Cuando estaban en terapia intensiva, ¿no? Les pedían un dímero D, ¿no? Y si salía muy elevado, bueno, estaban ante una situación muy complicada, empezaban a anticoagular y hacer un montón de cosas, ¿bien? La morfología, microtrombos en arterias y capilares. Acá tenemos el ejemplo en los riñones, ¿no? Tenemos otro ejemplo en la piel que causa estos pequeños puntos hemorrágicos chiquititos que habíamos quedado a llamarles, ¿qué tipo de hemorragias? Petequias, ¿bien? Que pueden evolucionar a este otro tipo de hemorragia que ya son más grandes, ¿no? De un color más púrpura, por eso se llaman hemorragias purpúricas o una púrpura. ¿Bien? Entonces, ¿no? Otra de las patologías es el famoso T, ¿no? El tromboembolismo pulmonar, ¿no? Muy frecuente, ¿no? Presencia de trombos en las arterias pulmonares, ¿no? O pequeños trombos que bloquean las arterias principales, ¿no? Eso sería un T o el famoso tromboembolismo pulmonar, ¿no? Acá podemos ver la pared arterial, ¿no? Ocluida por un trombo, ¿no? En organización, un trombo o un coágulo sanguíneo en este caso. ¿Bien? Ven que la luz de la parte de esta arteria está ocluida casi en 80 o 90%, ¿no? Este caso, vemos toda la pared arterial y ya no se ve la luz, está totalmente ocluida por el coágulo sanguíneo y no solo eso, ¿no? Empiezan a liberarse mediadores de la inflamación y vean que como toda la pared vascular ya empieza a tener infiltrados inflamatorios, ¿no? Esta es una sección de la arteria pulmonar y acá les muestro, ¿no? El trombo de la arteria pulmonar, que puede ser único o puede ser múltiple, ¿no? Otro tipo de trombos que podemos encontrar son estos, ¿no? Los trombos neoplásicos, ¿no? Fíjense, pared arterial, luz de la arteria ocupada por células neoplásicas, ¿no? Lo mismo acá, una luz, ¿no? De un vaso sanguíneo y obviamente está ocupado también por células neoplásicas. Esas células neoplásicas quedan ligadas también a las paredes de los vasos sanguíneos y producen una obstrucción del flujo sanguíneo. ¿Bien? Acá otro ejemplo de un trombo, en este caso hemorrágico, ¿no? Cuando se seccionan los músculos gastrocnémicos y fíjense los trombos que ocupan totalmente, en este caso sanguíneo, las luces vasculares, ¿no? ¿Cuál es la triada clásica de un tromboembolismo pulmonar? La disnea, que es la dificultad para respirar, que es el síntoma más común, que puede ser generalmente de inicio súbito, ¿no? Pero que va aumentando con el tiempo. Después viene el dolor torácico, que es un dolor punzante que corta la respiración, que se conoce también como un dolor que acompaña la respiración, entonces se conoce como un dolor pleurítico, ¿no? Y después la hemoptisis. ¿Qué es la hemoptisis? Tos con expectoración, ¿no? Sanguinolenta, ¿no? Bien, entonces, si bien existe esta triada que es clásica, todo paciente con tromboembolismo pulmonar tiene que tener hemoptisis, dolor torácico y ¿qué más? Disnea o disnea.
pero a lo mejor su docente de semiología tiene la respuesta correcta, ¿no? Pero fíjense que acompaña una gran cantidad de síntomas. Taquipnea aumenta la frecuencia respiratoria, tos, síncopes, mareos, sudoración excesiva, fiebre, dolor de hinchazón o edemas en las piernas, cianosis y palpitaciones, ¿no? Vean que los síntomas son muy extensos, pero se caracteriza sobre todo por su famosa triada, ¿no? ¿Cuáles son los tres signos principales de los procesos de tromboembolismo pulmonar que van a contestar? Recontra preparados para el siguiente. Entonces, ¿qué es un estudio gold standard? ¿Saben qué es un estudio gold standard? ¿No? El que da de manera irrefutable la presencia de una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en un cáncer, ¿cuál será el estudio gold standard? ¿No? La biopsia, ¿no? Porque se ven las células tumorales. En un tromboembolismo pulmonar, ¿no? ¿Cuál será el estudio gold standard, ¿no? La tomografía pulmonar con angiografía, ¿no? Entonces, eso sí identifica el coágulo, el número de coágulo, la localización del coágulo, ¿no? Eso entonces, ese tipo de estudio es el estudio gold standard para este tipo de patologías, ¿no? Obviamente, tenemos un laboratorio, ¿no? Si bien tenemos un estudio gold standard, también nos ayudamos de parámetros de laboratorio. Entre esos, les he dicho, el dímero D, ¿no? Producto de la degradación de fibrina, ¿no? Gases arteriales, disminución del oxígeno en sangre, lo que tendríamos que ver, ¿no? Enzimas cardíacas que pueden elevarse entre un 30 o 50%. El péptido natriurético, que son marcadores del estrés ventricular, tienen que estar elevado, ¿no? Y obviamente las pruebas de coagulación, que al principio pueden llegar a ser normales, pero alterarse con el tiempo. Bien, mencióneme dos alteraciones laboratoriales del TEP. Entonces, ¿qué pondrán? ¿Qué pueden poner? Dos alteraciones de laboratorio en el TEP. Aumento del péptido natriurético, aumento del dímero D, hipoxia en gases arteriales o alteración de las enzimas cardíacas o de las pruebas de coagulación. Bien, ¿cuál es el estudio gold estándar para el TEP? Con angiografía. Bien, perfecto. Entonces, otros tipos de disminución del oxígeno en sangre, pero también dice hipocarpia, disminución del dióxido de carbono en sangre, y se supone que tiene dificultad respiratoria, entonces tendría que haber mayor presencia de dióxido de carbono en sangre, o tendría que estar hiperventilando, pero tiene dolor de base. Realmente va a hiperventilar, Claro, ¿no? porque tendría disminución del dióxido de carbono. Porque está eliminando más dióxido de carbono, porque está aumentando la frecuencia respiratoria, o sea, está eliminando más dióxido de carbono, y el oxígeno que le está entrando no le está sirviendo, porque no puede. Se está fabricando más dióxido de carbono porque no se está sintetizando el oxígeno. ¿Cómo? No te sientes. Háblame. Lo que estoy diciendo es que el oxígeno que está entrando directamente está siendo sintetizado por este sí y no se está produciendo dióxido de carbono. Y todo lo que llega está expulsado, por eso se va con los niveles de dióxido de carbono. Exactamente. Siempre. Otros tipos de embolismo. Tenemos al embolismo graso. ¿Quién tiene proembolismo graso? Cuando hay acúmulos de lípidos en las luces vasculares, ¿no? ¿Cómo llegan ahí esos lípidos a acumularse en las luces vasculares, ¿no? Si dicen que del todo no está completamente establecido, hay dos teorías principales. Pero acá les muestro, ¿no? Igual, el glomérulo y los capilares ocupados por esos vasos blancos que son adipocitos, ¿no? Después, la teoría puede ser una teoría mecánica, ¿no? La liberación de glóbulos de grasa tras una fractura, ¿no? Sobre todo la embolización cuando se producen algunos cateterismos o no, o la destrucción física de los capilares, ¿no? Entonces entran de lo que sería una teoría mecánica, ¿no? La teoría bioquímica tiene que ver más con la liberación de factores
de la inflamación, ¿no? Mediadores inflamatorios, se activan las lipasas o efectos tóxicos de los famosos acilgliceroles, ¿no? Entonces, hay dos teorías para los embolismos gaseosos, mecánicos y bioquímicos, ¿no? Como podemos ver, ¿no? Se asocia generalmente, en mayor proporción, son los mecánicos que se asocian a fracturas, ¿no? ¿Qué pasa en una fractura? Se rompe el hueso y ¿qué libera? ¿Qué hay dentro del hueso? Generalmente, depende del hueso, ¿no? Médula ósea, ¿no? Entonces se liberan algunos adipocitos y pueden obstruir algún vaso sanguíneo, ¿no? Acá fíjense este hermoso ejemplo, ¿no? Luz vascular, ¿no? Y todos estos adipocitos que obstruyen la luz vascular, ¿no? ¿Qué otro tipo de sustancia, molécula o lo que quieran podrá ocluir los vasos sanguíneos? Yo tengo una historia, se las voy a contar, ¿no? Cuando yo había terminado la facultad, ¿no? Terminamos la facultad y nos programaron el internado, ¿no? Digamos, yo entré un jueves al internado, ¿no? Y el sábado, o sea, pasando un día, el viernes, ya tenía guardia en emergencias, como interno, ¿no? Y justo me tocó con uno de mis mejores amigos en esa época, un compañero de la facultad de toda la vida, ¿no? Nunca en nuestra vida, nunca jamás habíamos hecho una guardia, ¿no? Era nuestra primera vez en una sala de emergencia, ¿no? Llegamos los dos emocionados, ¿no? Y lo primero que nos pasa esa noche, viene el residente y nos dice, el residente de cirugía que estaba de guardia, nos dice, me están metiendo a quirófano, una cirugía de urgencia, los tengo que dejar. Bueno, pero está el jefe de la guardia, que era otro cirujano. Bien, bueno, chao, cualquier cosa le preguntamos al jefe de la guardia. Viene el jefe de la guardia y nos dice, tengo un pacientito privado que he operado y tengo que pasar a verlo al otro hospital al frente, vuelvo en unos minutos. El único hospital de tercer nivel que había en esa época, ¿no? Estaba a cargo, su emergencia estaba a cargo de 2 internos que nunca en su vida habían hecho una sola guardia y no teníamos la más pálida idea de lo que teníamos que hacer esa noche, ¿no? ¿Y qué pasa esa noche? Que hay un chico intoxicado, estaba borracho, ¿no? Muy medio borracho. Y según él tenía mareos, se quería desmayar y todo eso, ¿no? ¿Qué íbamos a hacer? ¿No? Teníamos que llamarlo al cirujano, ¿no? Pero no teníamos la más pálida idea, ¿no? Lo primero que nos dice el cirujano, nos dice, póngale un suero glucosado y yo llego en 5 minutos. ¿Bien? Listo. Vamos a la farmacia, yo pido el suero, tenía mi suero, ¿no? Tenía mi suero con todos los tubitos y agujas, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Se la doy a mi amigo, ¿no? Y mi amigo mira y me la da a mí. Nunca en nuestra vida, ni yo ni él, le habíamos puesto un suero a un ser humano, ¿no? Habíamos practicado en cualquier cosa, pero menos en un ser humano vivo y que se pueda quejar, ¿no? Entonces, ahora ustedes todos saben que el suero tiene su punta, se corta y se conecta, ¿no? Mi compañero tuvo la mejor idea de agarrar y clavarlo así, ¿no? Entonces el líquido salía por ahí, pero a la vez salía por la manguerita. Entonces dijimos, si sale por ahí, le va a entrar. Brazo, después de unas 25,000 pinchadas que tenía, creo que así reaccionó por el dolor. Y pum, le ponemos y vemos bajar el líquido, dijo, trabajo cumplido, ¿no? No se puede. Y el borrachito agarra y miraba su suero, ¿no? Y decía, es normal que chorree agua por un lado. Nosotros, más tranquilo, ¿no? Y después nos llama y nos dice, amigo. Y les voy a decir tal cual, les digo, che cuate, nos decían, ¿no? Creo que se está entrando una burbuja por mi suero. Y nosotros veíamos y el borrachito empezaba a golpear.
su catéter, ¿no? Empezaba a golpear porque la burbuja iba avanzando, iba avanzando, iba avanzando y se iba haciendo más grande a medida que iba pasando, ¿no? Yo me acordé ahí que mi tía, que era enfermera, hacía como un nudito, ¿no? Lo soltaba y volvía líquido, ¿no? Hice el nudito, desapareció la burbuja, pero la sangre subió hasta casi el suelo. Justo, gracias a Dios, entra el médico de guardia, ¿no? Y nos mira así como diciéndonos, ¿no? Y le saca el suero, le tenemos que pinchar el otro brazo, nos enseña, muy copado, y nos enseña, ¿no? Entonces, ¿qué otro producto podrá producir un embolismo? El aire, ¿no? El embolismo aéreo, ¿no? Cuando se producen esas burbujas, cuando se retienen en algunos catéteres venosos centrales, en las neurocirugías, cirugías cardíacas, inyecciones intravenosas, ¿no? Mal puestas, ¿no? Por gente no capacitada, ¿no? Y bueno, las hemodiálisis y todo eso, ¿no? Básicamente la burbuja obstruye la luz de la pared arterial, ¿no? Se puede dar en algunas personas que practican ¿qué deporte? ¿No? Ajá. Y de hecho esta enfermedad tiene que ver, ¿por qué los buzos se sientan siempre en el borde y se tiran para atrás? Por lógica. Porque si se tiran hacia adelante, caen al barco, ¿no? ¿Qué sentido tendría tirarse hacia atrás, ¿no? Entonces, si yo les pregunto, ajá, causas de tromboembolismo aéreo, ¿qué me pueden preguntar? ¿Qué me pueden contestar? ¿No? Catéteres, cirugías, inyecciones, ¿no? Neurocirugías sobre todo, producen los tromboembolismos aéreos, ¿no? Ahora, otro proceso hemodinámico tiene que ver con los infartos, ¿no? Porque dentro de todo es la oclusión del flujo sanguíneo, ¿no? Bien, entonces cuando hablamos de infarto, ¿de qué estamos hablando? De que hay una alteración en el riego sanguíneo de determinado tejido, ¿no? Entonces, como Homero Simpson, ¿qué capítulo es este? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan de este capítulo? ¿Ven los Simpson? ¿Han visto los Simpson? O ya no son de la época de los Simpson. Cuando el señor Burns despide a Homero Simpson, ¿se acuerdan? Después de eso se muere, su alma estaba saliendo y después vuelve a su cuerpo, ¿no? Cuando le dice mándele un jamón a la viuda, le dice un jamón y vuelve. No se sabe. Entonces, si yo les pido síntomas de infarto agudo de miocardio, ¿qué me van a decir? Una catarata, ¿no? Dolor torácico, dolor que se irradia al hombro, al mentón, al brazo, sabor metálico en la boca, dificultad respiratoria, ¿no? Molestia o constricción en el pecho, ¿no? Tiene muchísimos síntomas de lo que sería el infarto, ¿no? Pero desde un punto de vista macroscópico vamos a hablar de un infarto rojo, que es el hemorrágico, y un infarto blanco, que es el anémico. Hemorrágico, hay una obstrucción, ¿no? En el blanco llega menos sangre, ¿no? Entonces, los órganos más comúnmente afectados por estos infartos van a ser los pulmones, intestino, ovario y tejido cerebral, ¿no? Y aparte, ¿cuál más? Los testículos, ¿no? Cuando hay las famosas torsiones testiculares, ¿no? Que hay que salir corriendo y operar a los nenes para que no pierdan el testículo, ¿no? Acá de hecho tenemos, ¿no? Un testículo, su cordón espermático normal, ¿no? Y fíjense acá, un testículo que está más grande, ensanchado, marcadamente congestivo y su cordón espermático, ¿no? ¿Qué tipo de infarto será esto? ¿Rojo o blanco? Rojo, ¿no? Bien, son distintos pacientes, por si acaso. No crean que se les sacó los dos testículos a un mismo paciente. ¿Pero qué pasa cuando se le sacan dos testículos a un paciente? Deja de producir testosterona. ¿Qué más le pasa? ¿Qué más le pasa a un paciente que se le sacan los dos testículos?
pierde la capacidad de reproducirse, ¿no? Se puede congelar sus espermatozoides después, todo, pero bueno, ya no lo hace, ¿no? ¿Qué más le pasa a un paciente que pierde los dos testículos? Se siente más femenino por medio de la testosterona. Dice que se vuelve hincha de Boca Juniors. Infarto, rojo o blanco. Este es el área infartada, ¿no? Infarto rojo. Este es el infarto blanco. Tiene esta característica, ¿no? Obviamente por eso se llama infarto blanco, ¿no? Pero para resumirles, creo que, ¿no? Infarto rojo. Hemorrágico, color rojo oscuro, ocurre en tejidos con oclusión venosa, tejidos laxos, ¿no? Donde hay doble irrigación o circulación colateral. Infarto blanco, anémico, color pálido, ocurre en tejidos con sobre todo circulación arterial terminal y en órganos sólidos, ¿no? Por eso es que se dice, y también lo van a aprender, ¿no? Que cuando se ponen anestésicos, cuando uno se hace una herida, ¿no? Y se pone la famosa lidocaína. Antes venía la lidocaína con epinefrina, que producía una vasoconstricción, o sea, aparte de anestesiar, ¿no? Paraba el sangrado, ¿no? Entonces, uno tiene que saber dónde va a aplicar eso, ¿no? Porque si llega a aplicar sobre un capilar o una arteria terminal, ¿no? Puede producir una necrosis de la zona, ¿no? Pero eso, bueno, en farmacología no van a ver, ¿no? Características histológicas del infarto isquémico, ¿no? Ya lo habíamos visto al hablar de necrosis, ¿no? Hay una eosinofilia aumentada, acá ven las fibras musculares normales y en esta zona, toda una zona mucho más eosinófila o rosa, ¿no? Lo mismo acá y acá. Fíjense, esos son túbulos renales que yo puedo decir que son túbulos, ¿no? Pero lo que ya no puedo identificar son ni los núcleos, ni los citoplasmas, ni las membranas, ¿no? Entonces hay una pérdida de esa morfología, pero yo puedo decir que son estructuras tubulares, ¿no? Pero ya no ver sus detalles más finos, por así decirlo. Entonces es un infarto de tipo, o una necrosis de tipo isquémico, ¿no? Y la otra alteración vascular, ¿no? El famoso shock, ¿no? Que dicen que es una palabra en inglés, otros dicen que no, en realidad no se sabe de dónde viene exactamente la palabra shock. ¿Qué les dijo su docente de fisiopatología del shock? Porque creo que es la primera, el primero, segundo o tercer tema de fisiopatología debe ser shock, ¿no? Mira, dolor, inflamación y shock. Estamos en valores equivalentes de ¿Qué? los iones. Estamos en valores equivalentes de los iones. No han llegado todavía a shock. Entonces, ¿no? Los shocks se pueden clasificar en distintos tipos, ¿no? Están los shocks hipovolémicos. ¿Qué sería un shock hipovolémico? Su nombre lo dice, hipovolémico. Disminución del volumen, ¿no? Intravascular, disminuye la cantidad de sangre efectiva sobre todo, ¿no? Shock cardiogénico. ¿Qué les dice el nombre? Alguna alteración en el corazón que, ¿no? Produce que el corazón bombee menos sangre, entonces menos irrigación y menos perfusión a los órganos, ¿no? Sobre todo a los órganos principales, ¿no? ¿Cuáles serían? El cerebro y los riñones, ¿no? Después viene el shock distributivo, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien el corazón bombea bien, ¿no? Hay un problema en la distribución de la sangre hacia algunos tejidos porque hay una vasodilatación aumentada, ¿no? Y si hay una vasodilatación aumentada, ¿qué es lo que provoca? Disminución de la resistencia vascular periférica, ¿no? ¿Y qué determina la resistencia vascular periférica? La presión arterial, ¿no? ¿Se acuerdan de la famosa fórmula de la presión arterial, ¿no? Fuerza más resistencia, ¿no? Después tenemos el shock obstructivo, ¿no? Obstrucción mecánica del flujo sanguíneo, ¿no? Sobre todo que impide que se llene el ventrículo, disminuye el gasto cardíaco
y hay una función anormal del miocardio y no se puede bombear la sangre que todos queremos, ¿no? Independientemente de todas esas causas, ¿no? Existen mecanismos fisiopatológicos comunes. ¿Qué están haciendo? Chicas, ¿pueden cerrar la puerta? Hay Renato ella, ¿no? ¿Ustedes han ido a desfilar? No, desfilar. Igual esta es la... ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos más comunes? Alteración de la perfusión tisular, respuesta compensatoria del organismo y consecuencias de la hipofunción, ¿no? Entonces, en resumen, el shock implica un evento inicial que conduce a la hipoperfusión tisular, ¿no? Una activación de mecanismos compensatorios a tratar de mantener el equilibrio, y si la causa no se corrige, esta hipoperfusión persiste, lleva a un metabolismo anormal celular, daño celular, falla multiorgánica. ¿Y qué pasa? Si no lo revertimos, si hay una falla multiorgánica y no podemos revertir el shock, el paciente generalmente va a morir. Bien, perfecto, ¿no? Y sí, la muerte, ¿no? Entonces con esto terminamos los trastornos hemodinámicos, ¿no? Ya le mandé a Ale todas las diapositivas, ¿no? Me imagino. Las últimas que me mandas, esa ya le pasé. Son todas las que entran al examen, hasta esta más. Bien, entonces el próximo martes 19:30, ¿no? Están cordialmente invitados a su primer examen de anatomía patológica. ¿Bien?